¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero todos se encuentren bien. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa más de Fe Inquebrantable. Estamos en vivo y en directo, siendo las 22:09 de la noche aquí en Argentina. Es un placer poder estar conectado con todos ustedes a través de la distancia, a través de las diferentes emisoras y a través también de las televisivas, ahí a través de Sumando Pasos, a través de el Litoral TV desde Chile, Sumando Pasos desde España y a través de El Manto de Jehová Televisión ahí desde Italia. Así que un abrazo grande para todos ustedes en Europa, en América y en Centroamérica y a través también de las diferentes emisoras que están también transmitiendo y retransmitiendo este programa. Hoy tenemos el abandono capítulo número 3. Así que no te desconectes, quédate conectada, conectado por el otro lado. Mándanos tu mensaje, decinos de qué parte estás escuchando o viendo el programa. Y si tienes alguna pregunta con respecto a este tema, puedes mandarla también en vivo. Estaremos de alguna manera respondiendo en lo posible esa pregunta, esa inquietud. O si también quieres mandar tu mensaje, puedes hacerlo al más 5411 6429 62 83 y también tu correo electrónico a divinaplenitud@hotmail.com. Gracias por estar conectado, conectada. Comparte el programa, mandáselo a tus amigos, mandáselo a un familiar, mandáselo a alguien que necesite y que esté pasando quizás por un tema de abandono o que esté viviendo etapas que tengan que ver con ese tema a nivel personal, sentimental, emocional, bueno, en todos sus aspectos y cómo el abandono afecta la vida de las personas. Así que sé bienvenido, bienvenida. Esto es un nuevo programa más de Fe Inquebrantable. Dios te bendiga grandemente a ti y a tu querida familia. Voy a pedirle ya a Emanuel que pueda conectarse con nosotros ya a la sala. Emanuel, te esperamos. Así que puedes conectarte, ya puedes entrar a la sala en esta oportunidad. Gracias por conectarse, gracias a los que nos miran desde Córdoba, desde San Luis, desde Paraguay, desde Uruguay, desde España, Francia. Gracias a los que nos miran también desde La Pampa, aquí desde Hacha, los que nos miran también de Neuquén, de Mendoza, de Jujuy, de Salta, de Tucumán. Muy prontito estaremos arribando a Tucumán, pero antes de Tucumán estaremos yendo unos días más a Paso, La Maroma, Santa Isabel. Estaremos pasando también ahí por Limay, Magüeyda, Charramendi. Está también ahí, estamos orando por General Pico, La Reforma, Eduardo Castex. Bueno, por diferentes puntos y lugares de aquí de La Pampa. Así que acompáñanos con tus oraciones por esta gente. Acompáñanos a orar y a pedirle a Dios para el bienestar de toda esta comunidad, de todo este país de Argentina. Así que de norte a sur le mandamos un abrazo grande en la distancia a todos los que nos están mirando en estos momentos en vivo, ¿no? Así que qué bueno que estén conectados con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Mandamos un saludo ahí a la gente de Salta que nos está también mandando saluditos ahí. Gracias por conectarse con nosotros. Ahí a Selectric también ahí. Muchísimas gracias. Les recordamos que también nos estamos saliendo también en vivo en diferentes lugares. Así que gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y puedes acompañarnos a través también de poniendo me gusta, suscribiéndote. También puedes encontrar el capítulo 2 y el capítulo 3 el capítulo anterior también en la página de allí de Spotify. Está también el podcast disponible en Spotify y también en YouTube están los capítulos anteriores de este tema que es del abandono. Puedes encontrarlo, puedes escucharlo tranquilamente sin ningún problema. Amén. Así que déjanos saber de dónde estás mirando, de dónde estás sintonizando el programa. Emanuel, cuando quieras puedes entrar. No sé si me has escuchado. Cuando quieras puedes entrar, hermano. Así que ya podemos así continuar con la programación en este día. Amén. Vamos a abarcar el tema de hoy que estamos realizando y vamos a continuar con acerca de lo que tiene que ver con el abandono. Y hay una serie de versículos que quiero compartir con ustedes. Vamos a compartir en esta tarde. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 2 nos habla principalmente de esta primera etapa en cuanto entendemos la necesidad de recibir, de superar la etapa del abandono. Y hay una promesa que Dios ha preparado, hay una promesa que Dios ha hecho para aquel que toma esa decisión, para todo aquel que está tomando esa iniciativa, para todo aquel que está
realizando, decidir cambiar, para todo aquel que está esperando en Dios para poder salir hacia adelante, ¿no? Por eso es muy importante entender que Dios está en el asunto y que Él quiere traer bendiciones para nuestras vidas. Emanuel, Dios te bendiga grandemente, bienvenido, amén. Hoy estamos con el capítulo número 4, saben que me confundí, porque es el capítulo número 4, ¿verdad? Del programa. Así que bueno, continuamos ahí con el tema del capítulo 4. ¿Cómo está todo por Tucumán? Hola hermano, yo le bendiga a usted, le bendiga a todos los hermanos que están del otro lado. Acá está un clima bastante fresco. Ayer hemos tenido un día primaveral, por decir así, de acá, pero ya está pronosticando descenso de la temperatura, como ya se debe sentir el invierno ya en estos lados. Así que hoy, y continuamos ¿cómo se llama? Con un tema bastante, digamos, emocionante, por decir así decirlo. Sí. Estamos hablando de algo que muchos para nosotros podemos decir fue algo casual, pero ahora vamos viendo cómo el Señor va encajando. Ya hemos tenido, bueno, ya usted ha dicho el capítulo 3, pero ya creo que el 4. El cuarto capítulo, como sí. el comienzo, capítulo. En el desarrollo, y ahora prácticamente vamos a ir la finalización, el Dios respaldando nuestras vidas y dejando ese abandono, ese miedo, nuestra inseguridad y tantas cosas que muchas veces pensamos en ese abandono. Sí, totalmente. Por eso, amigos, queridos hermanos, hoy vamos a ver los aspectos que tienen que ver con ya la etapa de superación a lo que es el abandono. Por eso hacemos hincapié en este versículo, lo quiero compartir con ustedes, ahí también. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 2, dice: porque largura de días y de años, de vida y paz te añadirán. Escucha esto: porque largura de días, porque largos días de años de vida y de paz te añadirán, o te será añadido, ¿no? Y cuando vemos esto, vemos una promesa de parte de Dios en aquel que toma la decisión, en aquel que realmente quiere superar el sentimiento o la etapa de abandono en su vida. Hay una promesa de parte de Dios que nos dice: Dios nos va a añadir vida, Dios te va a añadir bienestar, Dios te va a añadir paz, Dios te va a añadir bendiciones. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a poner eso en tu vida. Dios va a poner eso en tu corazón, Dios va a poner eso en tu alma, en tu espíritu, en tu autoestima, porque recordamos algo, el autoestima en la etapa del abandono es muy dañada, queridos amigos. Por eso quizás tú te puedas sentir con una baja autoestima en tu situación, tú puedas sentirte con una baja autoestima en lo que puedas hacer, y es necesario que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser, nuestra fe se fortalezca. Y para eso Dios nos dice que Él nos añadirá años de vida, nos añadirá salud, nos añadirá bendiciones. Y qué importante que es eso, Emanuel, porque vamos viendo que en el transcurso de la etapa del abandono y en esos síntomas o secuelas que deja el abandono, uno va perdiendo cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Eso me hace acordar, por ejemplo, cuando uno tiene un balde con herramientas o con clavos y de repente uno empieza a temblar, ¿no? Y uno va perdiendo los clavos, se le van cayendo los tornillos, las herramientas, ¿no? Y uno va perdiendo cosas por el movimiento que uno va sintiendo, ¿no? Por lo que va pasando en el camino. Exactamente, podemos decir una mochila también de viajero que se engancha, se rompe, se date cuenta y vas perdiendo cosas con el de transitar, vas perdiendo muchas veces la seguridad, sí, cosas en el trayecto de la vida. Totalmente. Por eso, amigos, le hacemos entender, hacemos ver que vas perdiendo cosas. No es que de repente sentís que perdiste cosas, no, perdiste cosas. Perdiste cosas que emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, naturalmente, o sea, en todos los aspectos, por haber pasado, por haber transitado ese camino, ese valle de abandono, esos sentimientos que hablamos, que era de miedo, de inseguridad, de tristeza, todo eso va provocando una baja autoestima, una baja inclusive en las defensas del cuerpo, del organismo. Entonces uno tiende más a enfermarse, uno tiende más a tener más dolores de cabeza, más jaquecas, uno tiende a tener inclusive hasta pesadillas con diferentes cosas que son derivativas de ese mismo síntoma, de esa misma sensación de abandono o de esa crisis de abandono. Por eso este versículo es como un deleite, es como un aceite fresco, es como un gozo, un óleo de gozo, en el cual Dios nos dice: si tú tomas la decisión de tomar mi mano, de aferrarte a mis promesas, de creer
que yo te voy a ayudar, de que yo te ayudo en esta situación de abandono, Dios nos dice, yo te añado años de vida, yo te añado bendición, yo te añado paz, yo te añado bendiciones para ti. ¿No? Y Emanuel, qué lindo que es poder ser complementados, porque uno va siendo complementado, ¿no? Uno va siendo fortalecido en la vida y se va renovando con las cosas. Entonces, de esa manera entendemos, queridos amigos, hermanos, que Dios es quien es el primero en añadir cosas a nuestras vidas. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y buscad el bienestar de la ciudad donde yo los he puesto, y rogad a Dios por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar, tendrás bienestar. ¿Qué quiere decir esto y cómo podemos tomarlo para nuestras vidas? Cuando atravesamos situaciones, muchas veces podemos sentirnos que estamos viviendo en una vida equivocada, en un lugar equivocado o con las personas equivocadas. Y esto puede ser considerado o puede representar un gran impacto en nosotros por cómo lo vivimos, ¿no? Y de repente podemos querer cambiar de vida o cambiar la situación o cambiar las personas. Y sentimos que hay un destierro, que hay un desprecio, que puede haber realmente una acusación o diferentes síntomas que puedan presentarse. Y es necesario pedirle a Dios, rogar a Dios, clamar a Dios por el bienestar de uno en ese momento y donde está y con esas personas. ¿Por qué es importante esto, queridos hermanos y queridos amigos? Porque muchas veces cuando uno sufre por el sentimiento de abandono o pasa por el abandono, mayormente uno quiere que la otra persona le vaya mal. En el caso de que sea un abandono personal, sentimental, ¿no? Si uno pasa por un abandono emocional, de repente uno quiere que todos estén mal después. Si uno pasa por un abandono propio, uno quiere que los demás quizás no lo vean a uno como mal, ¿no? Entonces, dependiendo del punto de vista en el cual uno viva el abandono o transcurra el abandono, es la mirada que uno pueda tener. Entonces, dependiendo de ese foco y de esa perspectiva, entendemos que si no nos centramos directamente en lo que debe ser para con Dios, para el bienestar, entonces podemos caer en el error de querer el mal para el otro, de querer lo peor para los demás y de querer lo peor hasta para nosotros mismos. Qué tremendo que es eso, Manuel, porque vemos que hay como una venda, porque el mismo dolor provoca heridas y eso se va produciendo como vendas, que de repente eso anula que yo pueda avanzar, que pueda superar y que Dios pueda trabajar en mi vida. Qué tremendo que es eso. Exactamente. Mire, hermano, para compartir un versículo, Sí, acá, San Juan 14, del 24 al 27, mire, lo que el Señor prácticamente es un complemento, prácticamente una restauración de nuestras vidas. Él dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas cuando vosotros vas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. wow. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué nos habla? ¿Qué se hablaba? Tranquilamente dice que si no amamos a las cosas de Dios, no guardamos lo que Él nos ha enseñado, conociéndolo, experimentando, ya no tener el odio. Y aún acá nos dice el miedo. Sí. Una vez que tenemos esa paz, ya no tenemos ese miedo de la depresión, la inseguridad, que Dios te dé esa seguridad, te da ese propósito. Usted hablaba que muchas veces nos añaden días de vida, más que nada en la desobediencia, de entender las cosas, de que por qué pasamos ciertas cosas, Sí. el perdonar, el no truncarse con solamente eso, porque si llegamos a un momento que debemos prácticamente perdonar a uno el que no haga de todo, perdonarlo. Sí, sí, Así como sí, que sí. el Señor dice, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Muchos no saben lo que hacen, pero ocasionan muchas veces daño. Pero acá el Señor nos da una seguridad. La paz os dejo, la paz os doy. Sí. Esa paz que sea completa en nuestras vidas. ¿Sabes qué eso Y me acá hace nos habla, acordar? terminando el 27, Sí. hermano dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo a ello. Tira todo ese miedo e inseguridad de todo esto que usted hablaba. Sí, Es inclusive la seguridad falta de paz, ¿viste cómo empieza el deseamos el mal. versículo?
que inclusive la falta de paz, ¿no? Fíjate cómo empieza el versículo, ¿no? Que Él da la paz, ¿no? Y muchas veces al faltar la paz deriva todo lo que dice el versículo luego. Exactamente, exactamente. Dice, no se turbe vuestro corazón. Donde Sí, emana todas estas cosas, esa pequeña caja, como te dice, el resentimiento, el recelo, la depresión, sale todo eso. Y que no tengamos miedo, que Dios está con nosotros, tal cual. que Dios va a limpiar, Dios te va a restaurar. Claro que sí. Porque ese es el momento de restauración. Sí, Cuando Dios entra en tu vida y no se queda por quedar ahí, sino que trabaja. Constantemente el Señor trabaja en nuestras vidas. sí, Por sí, eso sí, acá sí. al comienzo decía, el que no me ama, no guarda mis palabras. Porque mire, Jesucristo llegó a un momento donde el pueblo de Dios se sentía abandonado, oprimido por los romanos, por distintas cosas. El pueblo estaba oprimido, se sentía abandonado. Sí, Pero muchos de ellos clamaban a Dios la liberación del pueblo. Y hoy tremendo. podemos experimentar eso. Llegó esa liberación más de 2000 años. Una liberación no tan solo terrenal, podemos decir carnal, sino espiritual, que sobrepasa todo este entendimiento. Por eso acá decía, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tremendo, Es tremendo muy porque, fácil creer en eso. sí, fíjate que cuando vemos todo esto, ¿no? Vemos diferentes... Jesús hablaba muy claro, ¿no? Muchas veces hablaba en parábolas o como en historias, si se puede decir, y comunicaba, él comunicaba, ¿no? Como dijiste, el pueblo se sentía abandonado, decepcionado, de muchas cosas que pasaban en aquel tiempo. Quizás hoy también hay gente que se siente abandonada, se siente decepcionada, sabes, superar el abandono o ir superando el abandono realmente es difícil. Emanuel, hay mucha gente que no puede superar un abandono sentimental con una pareja, un abandono de un hijo, porque de repente se fue de la vida, un abandono propio en el cual uno ya no quiere saber nada con X carrera, con X trabajo, con X lugar, no, porque yo no vuelvo a aquel lugar, no vuelvo más. O sea, tantas cosas, pero tantas cosas, amigos, hermanos, que realmente cuando analizamos esta situación nos damos cuenta que el abandono es grave, es gravísimo. Ujú. En las diferentes escalas sociales y culturales, el sentimiento de abandono no es agradable. Por eso es importante poder entender y por eso estamos dando este tipo de enseñanzas para poder comprender y para poder salir adelante todos juntos, ¿no? Mandamos saludos ahí a Nicolás, el hermano Nicolás Vela dice bendiciones, qué bueno que esté conectado, hermano, compartir el programa, compartir ahí con algún hermano, con algún amigo, con algunos familiares. Dios les bendiga, hacernos saber de dónde estás mirando, de qué parte estás conectado, conectada, si te está gustando el tema, si tuviste alguna experiencia, alguna situación de abandono, donde te abandonaste, donde te abandonaron, donde pasó alguna crisis. Mándanos tu mensaje al WhatsApp, mándanos tu correo electrónico, compartir el programa y ser partícipe también de la programación. Emanuel, quiero compartir contigo uno de los factores de cómo ir superando, ¿no? El abandono, de cómo tenemos que hacer, queridos amigos, hermanos y vecinos, para ir superando el abandono, ¿no? En caso de que uno pueda vivir o esté viviendo o uno haya vivido una situación de estas, ¿no? En diferentes ámbitos de lo que tiene que ver con el abandono, ¿no? Y eso provoca el miedo, por supuesto, al ser rechazado, el miedo al volver a intentarlo, el miedo al fracasar, el miedo en el que dirán, etcétera, etcétera, etcétera. Mira qué tremendo y qué fuerte que es esto, amigos, qué fuerte que es esto. Primero, punto número uno, tenemos que reconocer el miedo como algo normal. Escucha esto, reconocer el miedo como algo normal y aceptar que ese miedo como lo que es, algo normal. Ahora, quiero aclarar esto porque no quiero que tampoco se cree una confusión. No es que el miedo es normal, ni tampoco es como que el miedo es algo que tiene que ser. No, 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 no. A lo que me refiero, o a lo que queremos referir, es que es inevitable que no sientas miedo. Es inevitable que no sientas en ti calor o frío, por ejemplo. Entonces, el miedo es inevitable como diferentes síntomas o sentimientos que se generan en nuestro interior. Primeramente, ¿por qué? Porque somos humanos. Y el ser humano es instintivo. Donde se sienta amenazado, va a sentir miedo. Donde corre peligro su vida, va a sentir riesgo y miedo o diferentes síntomas más. Entonces,
no es generalizar todo y decir, bueno, tenemos que andar con miedo. No, es saber aceptar que cuando tenemos miedo, vivirlo como es. Hay que superar el miedo. Hay que enfrentar el miedo. Hay algo que Jesús dijo en la palabra y dice que el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través del miedo que uno pueda experimentar o vivir, solamente con la ayuda de Dios, con el amor de Jesús, con la presencia de Dios, podemos enfrentar el miedo, sabiendo que a pesar de que sea un síntoma o una situación que se pueda generar en diferentes etapas de la vida, no, el miedo no nos va a abandonar o no nos va a aprisionar. Porque escucha esto, el abandono te quiere aprisionar o el abandono va a intentar aprisionarte, que tú no puedas salir de esa etapa, que tú no vuelvas a ser feliz, que tú no vuelvas a intentar, que tú no vuelvas a aquel lugar. Porque fíjate algo, Manuel, porque estamos hablando como que el abandono es como que crea como cárceles, ¿no es cierto? Mentales, cárceles sentimentales, cárceles en diferentes cosas, pero que quiere atrapar a la persona, que quiere atrapar al abuelo, al casado, al soltero, al divorciado, al niño, al joven, y como que quiere atrapar, ¿no? Y para que uno no pueda salir de esa etapa, si se puede decir así. Exactamente. Por eso, digamos, lo que me llamó en este que había compartido de la paz. Cuando tenemos esta Sí, paz, nos hacemos prácticamente aún nuestra propia cárcel, con distintos estilos de celda, de acuerdo a cómo usted está. tremendo. El no quiere avanzar, el que queda estancado, el que no por salir adelante. Como usted decía, libera todo temor, liberarse de todo Sí, ello. Porque si vamos a un ejemplo maravilloso también, a Jeremías, el famoso profeta llorón, por eso está en el sí, libro de Lamentaciones, se veía lamentando por las cosas que debía decir al pueblo. Una persona que aún él se había prácticamente maldijo el haber nacido, le decía. sí, Mire, una persona, porque si vamos un poco antes de ser utilizado por Dios, era una persona depresiva y mucho eso. Pero para el pueblo de Dios fue de gran bendición. Pasó situaciones, pero tuvo esa paz que solamente Dios respaldaba. sí, Más allá de las situaciones, el respaldo de Dios. Pues acá decía, la paz os dejo, la paz os doy. Y Él no la da como la da el mundo. es Y verdad. no se turbe vuestro corazón, porque en nuestro corazón sale todo esto, hermano. Tremendo, Si tremendo. te suprimí, oprimí a los demás. Como está en nuestro corazón, es Exacto. como te sentís y hacer Sí, sentir, sí, porque el mundo dice el karma, sí. pero las malas cosas, malas actitudes, Bueno, prácticamente contamina todo tu ambiente. sabes que ahí hay algo que tocaste recién, ¿no es cierto? Y muchas veces uno dice, no, como yo me siento, así respondo, ¿no? Si yo me siento mal, voy a responder mal. Si yo me siento con bronca, con ira, con amargura, voy a responder igual, ¿no? O yo voy a tratar como me traten. ¿No? Y esto realmente, queridos amigos, esto no debe ser así. Si a mí me tratan mal, yo no puedo reaccionar mal contra el otro. O sea, yo tengo que evitar en mi vida, amigos, hermanos, vecinos, tenemos que evitar en nuestras vidas reaccionar de la misma manera y pagar mal con mal. No. La palabra nos dice, la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña de que no paguemos mal por mal, sino que podamos vencer el mal con el bien que hay en nosotros. Por eso es que esto va a repercutir mucho dentro de ti, va a repercutir mucho dentro de nosotros, porque toca puntos sensibles de nuestra humanidad. Toca puntos sensibles de nosotros mismos, queridos amigos, hermanos. Mandamos saludos a toda la gente de México que está conectada, ahí a la gente Gloria a Dios. de Acapulco, de Nueva León, gracias a los que están conectados de Fuego Abrasador también, a la gente de Gloria a Mendoza, Dios. Pastor Traslavinia, Dios le bendiga grandemente a usted, a su familia, amén. Gracias a los que están ahí conectados también desde Santa Fe, ahí desde Gato Colorado, desde los campos, que nos están escuchando en las radios. Qué lindo, queridos amigos, a los que nos están escuchando a través de las diferentes lugares. Hay unos hermanos de San Luis también. Gracias por conectarse y compartan esta transmisión. Nicolás dice algo. Este tema me gusta mucho porque me toca, ¿no? Y realmente yo sé que más de uno se está sintiendo identificado o identificada con lo que se está hablando. Y para poder continuar, para poder tratar de abarcar un poquito más este tema, otro síntoma que tenemos que tener, otra característica, dijimos que el primero era reconocer el miedo, ¿no? Reconocerlo y saber que a través de Jesús podemos enfrentarlo, podemos superarlo y ser libres de esa cautividad o de esa prisión
física, mental, emocional, espiritual que pueda representarse, ¿no? Punto número 2 es identificar el origen del miedo o identificar el origen de ese sentimiento de abandono. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces uno se siente abandonado y no sabe por qué. Cuando hablo de esto, me refiero a que uno, en teoría, entre comillas, está bien, pero hay una parte de uno mismo que siente un cierto abandono, ¿no? Entonces, quizás no hay una identificación del problema, no hay una identificación de en qué punto de mi vida yo me siento o sentí ese abandono y eso afectó mi vida o está afectando mi vida. Emanuel, reconocer el momento, reconocer el origen, nos da la capacidad de poder encontrar dónde hay que curar, dónde hay que intervenir, dónde hay que orar, ¿no? Y cómo direccionar las cosas. Porque si no sabemos el origen, es muy difícil que podamos solucionar la situación. Sí, eso es realmente, si no, como dice, si no erradicamos la raíz de todo este mal, de algo como te decían, muchas veces llega un Exacto. trastorno psicológico mental, porque siempre hablamos de extremos, porque así como ser humano, siempre vamos a ese extremo, siempre vamos a esto que no abarcamos, que esto. Acá la palabra de Dios nos alienta, aún el mismo Jesús, cuando vino, Sí, hablaba la palabra de amor a claro que aquellos sí. que un pueblo que no tenía esperanza, aún porque el Señor que decía, los, los ciegos ven, los cojos caminan, aún los muertos son resucitados. Y un ejemplo de eso, de los muertos, podemos a Lázaro, lloró en su amigo, Sí, pero que llamó y se levantó, oyó la voz. Y sí. ese muchas veces nosotros estamos muchas veces en una muerte, ya no nos importa nada, que ya no tenemos sosiego, que no tenemos arreglo, para que no le Mm. importamos nada. Bueno, fíjate Marta y Pero la María. voz de Dios no habla. Sí, fíjate Marta y María, ¿no? Que ellas se sintieron abandonadas y le dijeron a Jesús cuando el Señor llegó, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera... En otras palabras le dijeron, nos abandonaste, nos dejaste solos y por eso Exactamente. pasó esto. Y le echaron la culpa. Fíjense esto, amigos, hermanos, porque cuando uno siente ese sentimiento de abandono o está viviendo esa etapa de abandono, busca culpables o culpamos a las situaciones o a los demás cuando muchas veces no tiene nada que ver. Ojo con eso, ojo con eso. Por eso estábamos hablando de esto, de identificar el origen. Si sentís que estás atravesando por esto y no entendés por qué, orar a Dios, pedirle a Dios o buscar ayuda profesional para identificar esos orígenes y puedas encontrar una sanidad interna para que tengas una libertad y una bendición para ti. Emanuel, qué tremendo, porque fíjate que de esa manera uno puede ser sanado, ¿no? Uno puede recibir sanidad en diferentes etapas, en diferentes cosas, y cuánta gente que necesita sanidad, o cuánta gente que anda herida o anda mal por no buscar ayuda. Exactamente. Y habíamos hablado de que se aísla, en vez de Sí, ser más sociable en el tema de charlarlo, se ciega o se queda aislado. Muchas veces vemos esa actitud en los mismos animales. El animalito se siente enfermo y sí, se aleja de todo, se aleja de la manada y aún busca su muerte. Busca su muerte, alejarse de todo si no tiene contacto de nada. Nosotros somos un ser razonable, de razonar, de tremendo. hablar, de comunicarnos a diferencia de los animales. Sí, Mira esa gran diferencia porque muchas veces se asemejan a los mismos animales. No, nosotros tenemos la capacidad de razonar y tenemos el libre albedrío de elegir. Si nos mm, quedamos, seguimos adelante. Y usted dice, ¿dónde está el problema? Recapacitar, decir que muchas veces nosotros somos el problema o el causante de muchas cosas. sí, El es verdad. causante de que avanzo, el causante de que estoy así, porque decides estar así. Es difícil, pero la vida sigue. Si te quedas ahí, esto va a seguir igual. Exacto. Es momento de dar el siguiente paso, no quedarse, porque cuando sube una escalera, usted quiere llegar hasta el primer piso, no se queda en el mismo escalón, o retrocede va atrás. No, usted quiere avanzar, y al avanzar, uniendo con Dios, vamos escalando peldaños, Sí. vamos subiendo a eso. ¿Y O sea, sabes nos quiere qué? decir conocer ese problema para avanzar, no Mm, truncarnos en donde estamos. sí, sí, sí. Y ahí uno cuando va subiendo, fíjate esto, ¿no? Porque pues es un ejemplo muy lindo. Cuando uno va subiendo, se va dando cuenta de lo bajo que estaba.
¿no? De la mirada que tenía, de la perspectiva, de la realidad. Pero cuando vamos subiendo y miras para abajo, te das cuenta de decir, wow, yo estaba allá abajo, yo sentía esto, yo pensaba lo otro, ¿no? Y uno se va dando cuenta que se va transformando. Dios va permitiendo que uno vaya siendo transformado, amigos. Uno se va transformando, hermano. Por eso es que Cristo hablaba de la renovación de la mente. ¿Para qué? Para que sea renovado también nuestro espíritu y a través de esa renovación recibamos una fortaleza en la fe y en todos los aspectos y podamos ser mejores personas y por supuesto mejores hijos de Dios. Entonces necesitamos, sí, tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber una transformación. Esto es consecuente y debe realizarse de esa manera, ¿no? Estamos en vivo, les recordamos que pueden mandar su mensaje de WhatsApp, puedes mandar tu correo electrónico, compartan en el programa, le pedimos a todos ahí que puedan compartirlo, mandarlo a tus amigos, mandarlo a tu familia, mandarlo a tus conocidos, compartirlo en tu grupo de WhatsApp, de Messenger, compartilo y Dios te va a bendecir y vas a ser una herramienta para poder compartir con los demás acerca de este tema. Estamos hablando del abandono, capítulo número 4. El tema del abandono, capítulo número 4. Los capítulos anteriores, excepto el primero, ya vamos a subir el primero, lo pueden encontrar tanto como en YouTube como en Spotify. Ya están disponibles, los pueden escuchar, los pueden descargar como les gusten. Ya están disponibles ahí. Y este capítulo, por supuesto, también se va a añadir. Y el próximo capítulo más. Porque seguramente tenemos que hacer uno más con respecto de este tema. Ahora estamos hablando acerca de cómo superar el abandono y de cómo ir viviendo en etapas de transformación y de superación por todo esto que se está viviendo, ¿no? Otra de las cosas que nos habla Emanuel, fíjate, dijimos que hay que identificar el origen, ¿no es cierto? Otra cosa es trabajar en la autoestima, trabajar en nuestra fe, trabajar en nosotros. Es muy importante porque fíjate esto, Emanuel, cuando uno pasa por un sentimiento de abandono o vive una etapa de abandono, uno se autoabandona, ¿no? Uno directamente dice, no, ¿para qué voy a hacer aquello? ¿Para qué lo otro? Entonces entramos a cerrar puertas, a poner cerrojos, candados, ¿no? Y nos aislamos, como decías recién, ¿no? Pero cuando vamos viendo esta situación, nos damos cuenta que no es bueno, sino que tenemos que trabajar en nosotros. Trabajar en esa autoestima, sí. Trabajar en tu autoestima, trabajar en tu fe, trabajar en ti. Hacer cosas que sean diferentes. ¿Por qué? Porque el mismo abandono crea tristeza. Y Emanuel, la gente que se cree que está triste, que se siente abandonada, que se siente mal, se deja llevar por el dolor, ¿no es cierto? Y de repente tiende a no restarle valor ni siquiera a uno mismo. Qué tremendo, qué terrible que es eso. Exactamente, exactamente, conlleva unas cosas terribles en el momento porque cada uno de nosotros nos llegó a ese punto. Por eso estamos hablando por la experiencia, no por decir lo hemos leído en un libro, no, lo hemos experimentado. ¿Y cómo salimos? ¿Cómo es eso? Reconocer que estamos mal, reconocer que necesitamos ayuda. Así es. Reconocer que no todo lo que está en mi mente es lo que dice mi mente, Wow. sino que hay otra forma de hacer las cosas. Porque en mi momento, cuando también pasé en ese desierto, podemos decir, en ese momento de prueba, es sentarme, me acuerdo, y ¿qué quiero para mi vida? Quiero que siga esto en color gris o darle colores a mi vida. Exacto. Buscar el origen, como el que hablamos recién, ¿no? Y para identificarlo, para hacer algo. Exactamente, porque si nos vivimos lamentando no hacemos nada. Exacto. Y esto se deteriora, el cuerpo se va deteriorando, y eso ya lo hemos compartido. Sí. Se va decayendo, se va como un árbol que si no le da suficiente agua o le da el sol, se va marchitando o se va secando. Sí. Y sí, así sí, vamos sí, muriendo. sí. Si no nos cuenta, vamos muriendo. Qué tremendo, qué tremendo. Lentamente y de una forma muchas veces dolorosa. Porque Tremendo. cuando actúa mucha la mente, cuando perdemos la razón de las cosas, es terrible. Sí. Y eso puedo decir, desde lejos de Dios no hay solución. Exacto. Al momento que llevado a Dios nuestra vida o a mi vida, el reflexionar qué quiero para mi vida, qué quiero hacer, porque nos sentimos inútiles, todo atado de pies, de mano. Pero sin darme cuenta, usted decía la oración, que lo más efectivo es la oración, arrodillarse, humillarse, pedir la guía en un momento de oscuridad, la luz. Claro que sí. ¿Por qué hay oscuridad en nuestra vida? Cuando perdemos la luz. Es lo mismo, un ejemplo podemos decir, cuando vamos a la ruta, ya sea de una provincia a otra, de noche,
rara vez va a haber luz, solamente ves luces con los Sí, vehículos que son van momentos, en el... ¿no? Momentos de luz, momentos Exactamente, de flashes, momentos en los cuales también, ¿sabes? Eso está bueno nombrarlo, porque no es que siempre uno va a vivir miedo, no es que siempre vas a vivir sufrimiento, abandono, no es que, sino que van a ser momentos, van a ser flashes, van a ser etapas de la vida, ¿no? Por eso Jesucristo dijo que Él va a estar con nosotros todos los días de amén. nuestras vidas. Y mira lo que dice Salmo capítulo 23 versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me Misericordia. seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí hablaba de una seguridad de David, una seguridad que tenemos que tener nosotros, queridos amigos, hermanos, una seguridad en Dios, una seguridad en el cual el bien y la misericordia van a estar presentes en mi vida, van a estar presentes en mi familia, van a estar presentes en el entorno en el cual yo pueda estar. ¿Para qué? Para poder morar en la presencia de Dios, poder morar en una comunión, en una relación con Él, que eso sirva de herramienta para poder socializar con los demás y no de aislarme, sino de ser una persona, un puente o un solucionador, ¿no? Y que después la crisis que yo pueda vivir o lo que haya vivido como abandono, tristeza y demás cosas, sea una herramienta para que sea un ejemplo para los demás nuestra vida de superación, ¿no? Por eso, fíjate que David dice, el bien y la misericordia me van a seguir, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hablamos de trabajar en nosotros, trabajar en nuestra autoestima, trabajar en nuestra fe, trabajar en nuestra fortaleza, nuestra esperanza, trabajar y dejar que Dios trabaje, porque también Emanuel eso es otra cosa. Nosotros podemos trabajar o no querremos trabajar y quizás muchas veces no dejamos que Dios trabaje en uno, ¿no? Entonces, también son cosas que deben decirse, sí, esto tenemos que decirlo. Y hay que entenderlo así, queridos amigos, porque muchas veces uno quiere trabajar o no quiere trabajar, pero muchas veces uno no deja que Dios trabaje. ¿Por qué? Porque uno quiere hacerlo a su manera. Entonces, eso es otro aspecto, ya lo vamos a aclarar un poquito, vamos a hablarlo quizás en el próximo capítulo, y cómo ir viendo todas esas cosas, ¿por qué? Porque es necesario. Dios no te creó para que tú vivas una vida de abandono. Dios no te creó para que tú abandones cosas en la vida. Dios no te creó para que tú puedas vivir con un sentimiento todo el tiempo de derrota, de tristeza, de soledad, de amargura, de pérdida, de dolor y de tantas cosas. No, no, Dios te ha creado para que tú seas un hombre, una mujer que le adore, que le sirva, que le busque, pero también Con para que se propósito. desarrolle, claro, con un propósito, con una razón, con una esperanza. Dios te ha creado para grandes cosas. Dios creó al Amén. ser humano, Emanuel, porque el ser humano es la joya de la creación. Entonces, ¿hay un propósito en ti? Sí. Así que levántate, amigo, levántate, hermana, levántate, hermano, que el abandono, que la tristeza no sean una prisión, sino que sean una catapulta para impulsarte en la vida, para impulsarte en fe, para impulsarte en grandes cosas y puedas decir, pude salir adelante porque Dios estuvo conmigo. Y le puedas decir a los demás, yo pude, porque, y si yo pude, tú también vas a poder. Qué lindo que es poder también hablar de esa manera, Manuel, y ser una herramienta, ¿no? Hacia los demás y decir, Dios está conmigo y Dios me ha ayudado a superar tal situación, tal cosa, ¿no? Mira, Exactamente, que exactamente, maravillosamente. Y justo de hablando de esto, ahí me recuerda Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. así es. Ah, ¿y por qué no hablaba de eso? Porque aún hablaba, mire, y daba siempre ejemplo. ¿Cuántas veces estuvo en las cárceles? Más estuvo como náufrago, que tuvo al peligro de bandidos, tuvo desnudo, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo tantas Sí, necesidades, padecía tantas cosas por hablar la verdad, el compartir la verdad. Pero no se quejaba de eso, porque decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. totalmente. Nunca perdió la mirada en el dador de la vida. Por eso es una persona de propósito, porque antes de Pablo era Saulo. Saulo era todo lo contrario a lo que después era Pablo, que se esmeraba Sí, día a día de hablar la palabra de Dios, lo que prácticamente Jesucristo, seguir las pisadas de ese maestro, de poder compartir. Porque mire, se esforzaba tanto Pablo, imagínense esa necesidad del pueblo de Dios, que sí, eran oprimidos. Y aún, mire, Jesucristo cuando llegó, me imagino la cara de todos en aquellos tiempos, sentir ese abandono, la desolación de muchas cosas, porque el pueblo de totalmente. Dios siempre ha tenido esa persecución, más allá de eso, sentirse abandonado.
pero vino el dador de la vida. Sí, Vino a restaurar lo que se había perdido. es verdad. Vino a ¿Sabes qué? restaurar, a fortificar todo aquello. O sea, nuestra fe, nuestra esperanza, Sí, nuestro aliento de vida, podemos decir. totalmente. Cuando tenemos esa reconciliación, tenemos ese aliento de vida que el Señor fue al comienzo. Sí, Y ese privilegio que tuvo Adán y Eva, que dice Jehová se paseaba por medio del jardín y conversaba con ellos diariamente. sí. O sea, Estaba con podemos decir, ellos ahí. Adán y Eva estaban solos, pero no estaban solos, Exactamente. sino que Dios estaba ahí. Sí, Se sí, paseaba, sí, sí, sí. conversaba. Imagínense el privilegio Mm, antes de cometer, digamos, el desvío que muchas veces tenemos también en nuestra vida. es verdad, Pero es verdad. mire en eso. Qué tremendo porque fíjate que ellos sentían la presencia de Dios en el Edén, en el huerto, ¿no? Pero más allá de eso, el ser humano, desde que cayó en la desgracia, desde que falló a Dios, ¿no? Por decirlo así, hubo una separación, ¿no? Y quizás desde ese momento el ser humano empezó a sentir los males y empezó a vivir los males, ¿no es cierto? Con esto no estamos diciendo que fue culpa de ellos, no queremos responsabilizar o algo, sino que entendemos algo. Dios le dio al hombre libre albedrío y ellos eligieron desobedecer. Nosotros elegimos obedecer o desobedecer. Nosotros elegimos hacer el bien o hacer el mal. Por eso, querido amigo, querido hermano, haz el bien, no hagas mal. Vence el mal con el bien que hay en ti, con las buenas acciones, con el buen ejemplo. Recuerda los consejos de mamá, de papá, de la abuela, del abuelo. Recuerda los consejos de los amigos que te quieren ver bien, de los vecinos que te han ayudado o que quieren apoyarte, que quieren ayudarte. Toma lo bueno, examina todo, pero toma lo bueno. Sobre todas las cosas, toma lo bueno. Lo que no te sirva, no lo tomes. Que entre por acá, que salga por acá, sacarlo de tu vida, sacarlo de tu entorno, sacarlo de tu casa, anular, cerrar puertas. Y no permitas que la tristeza, el abandono, la soledad, la amargura, la depresión, la culpa y tantas cosas, amigos, tantas cosas, hermanos, quieran hacer de ti una persona fracasada o una persona que no puede, porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece en Él. Todo lo podemos a través de Él. Por supuesto, tienes que hacer tu parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer lo posible nosotros para tal cosa, ¿no? Para tal fin determinado. Y Dios hará lo imposible. Otro punto que quiero tocar para poder ir continuando es poder cambiar nuestro diálogo, nuestra manera de hablar. Es cambiar cómo estamos hablando y cómo nos estamos dirigiendo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque como hablemos, va a ser como confesemos las cosas o cómo nos expresemos. Entonces, yo puedo querer superar mi abandono, superar la tristeza, superar aquello, superar lo otro, pero si sigo hablando, no porque mira lo que pasó, no porque aquel es culpable, no por... O sea, por más que emocionalmente, sentimentalmente, yo quiera cambiar o quiera superar, pero si con mi boca yo estoy confesando o hablando otra cosa, es como una lucha entre para acá y para acá. ¿Quién puede más? ¿No? ¿Mi forma de hablar o mi sentimiento, mi pensamiento? ¿Quién quiere más? ¿Quién puede más? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque debe haber un equilibrio. Saquemos de nuestra boca, de nuestro vocabulario, saquemos de nuestra mente, saquemos de nuestro interior todo aquello que va en contra de nuestra restauración. Todo aquello que va en contra de nuestro bienestar. Porque sí, sí amigo, sí amiga, sí hermano, tendrás que hacer un chequeo y ver qué cosas no te están favoreciendo para tu edificación, para tu bienestar y para tu bendición. Esto es muy importante porque el salmista David en muchos salmos, inclusive el rey Salomón y demás personas de fe, le pidieron a Dios que los examinara o uno que debe examinar su camino. ¿Por qué? Porque lo vuelvo y lo repito, si no examinamos, si no vemos el origen del problema, si no cambiamos aquello, si no vemos lo otro, estaremos perdidos. Uno estará... es como Emanuel querer encontrar un tornillo en medio de un montón de tornillos, ¿no? Si no le ponemos un orden, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, para una computadora, la computadora tiene muchas piezas, pero cada pieza tiene un número. En una base de datos, cada cable tiene un número, una letra. O sea, hay un orden establecido, porque si no los técnicos se vuelven locos también. Es un ejemplo, ¿no? Exactamente. Y tenemos este Dios de orden maravilloso, que pongamos en orden nuestra casa, o sea, nuestra mente, nuestras actitudes, Sí. que pongamos en orden. Y también dice,
acercó a mí y yo me acercaré a vosotros. Pedimos ayuda, pero dice que nos acerquemos a Él, se acerque. Porque, como yo te decía, el libre albedrío, la libre elección. Si queremos que Exactamente. nos ayude, si no queremos que sea el capitán, que tome el timón, que no andemos navegando sin rumbo, sino que ponga un rumbo a tu vida. Sí, ¿Por qué? Porque somos, no tan solo creación, somos hijos de Dios, digamos, a un propósito. Tenemos un propósito en nuestra vida, el servir a la voluntad. sí, sí, ¿Por qué sí, sí, decimos sí. servir? Pues el Señor viene a servir, a mostrarnos la diferencia, ser diferente. No es que sea malo, sino que hay una esperanza de vida. ¿Por Así qué hay es. maldad? ¿Por qué hay maldad muchas veces en el ser humano? Porque hay ausencia de la luz de la vida de Dios. Y en Ujú. la ausencia de Dios hay maldad. No que Dios, muchas veces dice, ¿por qué Dios me creó malo? No te creó malo, sino que tu falta de luz quedó tu corazón en la Sí, oscuridad. es, Por es, eso tenemos que es, iluminarnos y acercarnos sí, a la luz, al dador de la vida, para que un propósito en nuestra vida. claro que sí, claro que sí. La verdad que siento, Manuel, y puedo ver que hay muchos mensajes que están mandando, muchos comentarios que están ahí mandando. Gracias por acompañarnos con los comentarios, gracias por estar mirando la serie, porque esto ya es como una serie prácticamente, ¿no? Te pedimos que lo puedas compartir. Impresionante. Sí, sí, la verdad que estos capítulos están muy, muy buenos, la verdad que hasta nosotros nos toca, ¿no es cierto? Nos hace también balancear o examinar muchas cosas, inclusive de nuestras propias vidas, porque estamos también en esta etapa, ¿no? De sanación, de transformación, y queremos, por supuesto, compartirlo contigo, compartir con todos aquellos que nos miran, que nos escuchan a través de las emisoras, a través de las televisivas, aquellos que nos escuchan a través de los podcasts, de Spotify. Realmente se necesita y tenemos que entender algo, que Dios es un Dios de amor, que Él no ha abandonado a Jesús, que Él no nos abandonará a nosotros. Por eso vemos y hacemos énfasis en esto. Jesús dijo, ¿no? De parte del Padre, él dijo, y Él me ha mandado el Consolador, que es el Espíritu Santo, que va a estar con nosotros todos los días hasta el final. Hasta el fin de los tiempos. Así que no hay que sentirse solo, Manuel, hay que superar ese sentimiento, esa sensación, ese dolor, esa etapa de la vida. Tú puedes salir adelante, hermana, tú puedes salir adelante, hermano, vecino, vecina, ministro de Dios. Tú puedes salir adelante de una situación de Amén. abandono o de un sentimiento de abandono. Me gustaría poder continuar con otro punto más y lo dejamos ahí porque no vamos a poder terminar con esta primera partecita, pero hablamos de cambiar el diálogo, ¿no? De cambiar nuestra forma de hablar. Y es muy importante cambiar nuestra forma de hablar, Emanuel, porque podemos pensar una cosa y hablar otra, ¿no? O pensar una cosa y hacer otra, como quien dice. Pero tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio y un orden, coordinar las cosas, ¿no? Así que seamos coordinados, amigos, hermanos, seamos coordinados. Eso es muy importante, ¿no? Y luchar para poder coordinar, porque tiene que ir todo sincronizado para que todo funcione lo mejor posible. Otra cosa también es poder trabajar en las emociones. Tenemos que saber trabajar en nuestras emociones, tenemos que saber trabajar en nuestros sentimientos. Está comprobado, Manuel, amigos, hermanos, está comprobado que el ser humano no solamente es instintivo, que actúa a través del instinto, sino que también está comprobado que el ser humano actúa por emociones y por sentimientos. Y de cómo se sienta el ser humano, de cómo uno se sienta o de cómo uno perciba las cosas a través de ese sentimiento o de esa emoción, va a ser la respuesta que uno pueda generar. Eh, Realmente eso es terrible porque por esta causa han hecho o se ha usado personas para doblegar su voluntad y hacerle hacer cosas que no quieren hacer, ¿no? Y de repente adulteran o cambian el comportamiento de una persona o cambiaron el comportamiento de una persona y eso puede generar grandes conflictos, sí. Podríamos decirse que hay como un lavado de cabeza, ¿no? En ese aspecto. Por eso es muy importante trabajar en los sentimientos, trabajar en nuestro interior, trabajar en cómo estamos sintiendo, en cómo estamos moviéndonos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? No es solamente para poder caminar bajo una seguridad, sino que también es muy importante para saber qué es lo que realmente hace bien y qué es realmente lo que no hace bien. Porque van a haber momentos
que vas a sentir inseguridad, pero quizás estás en el lugar más seguro del mundo. Fíjate eso, Emanuel, porque esto es terrible. Hay gente que se siente insegura estando en un lugar que es súper seguro. Hay gente que se sube, por ejemplo, a un colectivo, a un tren, y tiene el sentimiento de que el tren va a chocar, el auto va a chocar, el otro va a estar mal, el otro, cuando no está pasando eso. ¿No? Entonces es como una contradicción emocional que afecta a mi mente y que me lleva a percibir una realidad que no está sucediendo. Exactamente, exactamente. Y mira lo curioso de eso, ¿no? Cuando tienes el pensamiento o tienes miedo a la muerte, ¿qué quiere decir eso? Que estás apreciando un poco la vida, estás temiendo la muerte porque sabes que tú aprecias la vida. No sé si se entiende lo que va al punto. Estás teniendo un momento que estás relacionando el hecho de que apreciar la vida y muchas veces tener un poco de inseguridad a eso. ¿Qué pasaría? Como te decía, subo al metro, subir a un autobús, si choca, se descarrila. ¿Qué pasaría? Porque siempre hay un miedo. ¿Y por qué hay un miedo? Porque nos aferramos a la vida, a conocer más de la vida. Y esa vida está en Cristo. Exacto. Por eso tenemos, decimos, mientras hay vida y esperanza. Esa esperanza está en Jesucristo. Muchas veces tenemos ese miedo a la muerte. Tenemos ese miedo a la muerte porque apreciamos la vida. Inconscientemente apreciamos esa vida y esa porción de vida es Cristo Jesús. Sin darnos cuenta, mire, ya relacionamos, decimos, Señor, te necesito. Señor, porque aprecio ciertas cosas, ayúdame. Y ahí podemos empezar, podemos decir, va sumando cosas y recapacitar nuestro comportamiento. Usted hablaba, no tan solo decir sí, después hacer otra cosa, no, con nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro orden, el ordena nuestra casa, ordena nuestra vida. Porque esto se comienza de adentro hacia afuera. Claro que sí. Sí, sí, la transformación verdaderamente y la superación, no solamente en la vida, sino en este aspecto que estamos tocando con respecto al abandono. Les recordamos que estamos tocando el capítulo número 4, vamos a hacer un capítulo número 5, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso y que no solamente es necesario poder apreciar y sino que podamos apreciar, pero que también podamos actuar, ¿no? Eso también es muy importante. Jesús dijo, la fe sin obras es muerta. O sea, las palabras sin acciones no dicen nada. Entonces, que podamos en nosotros tomar esa iniciativa, ese valor, esa aceptación, podamos recapitular cosas, Emanuel, si se puede decir así, recapitular etapas, momentos, no para culpar, no para juzgar, no para decir mira cómo estaba o mira cómo estoy, sino para decir mira cómo quiero estar. Yo quiero llegar a esta etapa, yo quiero llegar a este nivel, yo quiero llegar a esta sanidad emocional, espiritual, yo quiero llegar a este desarrollo, quiero llegar a esta meta, a este propósito. Por eso, hermanos, vivir o experimentar el abandono o pasar por eso no es el final. El pueblo de Dios, cuando se metió en el desierto, porque tuvieron que atravesar el desierto, no fue el final para ellos. Israel no murió ahí. O sea, vemos que Dios nos puede llevar a momentos difíciles o cruciales de la vida, pero que esos momentos, como hablábamos en esos momentos, son flashes, son momentos. El mal está todos los días. Jesús dijo, cada día tiene su propio afán, su propio mal. Así que, visto y considerando eso, que podamos entender hoy, amigos, hermanos, que estás mejor que estuviste ayer. Y que mañana tienes que estar mejor, superando el abandono, superando la crisis, superando el dolor, superando la tristeza, la amargura, la enfermedad y todo aquello que quiera llevarte y que quiera verte mal. Esto es Fe Inquebrantable. Gracias por acompañarnos en este capítulo número 4 que tiene que ver con el abandono. Les pedimos que puedan compartirlo, que lo puedan mandar a sus familiares, a sus amigos. Como dice Manuel ahí, le den me gusta, se puedan suscribir. También me gusta y las estrellitas. Manden unas estrellitas. Síguenos en nuestra página de Facebook. Ahí, página de Facebook que es Fe Inquebrantable, ¿verdad? Fe Inquebrantable. Nuestro Instagram es @fe_inquebrantable.live. Así es. Así que de ahí nos pueden seguir. Y también, bueno, su Facebook particular, que creo que la mayoría ya lo tiene, Sí, Vayan a Toledo, ahí lo que está haciendo las actividades allá en La Pampa. Tanto una de las cosas, aún en mi perfil, estamos compartiendo un poco de las cosas de Dios y tratar un poco, como dice, ser hacedores de la palabra, compartir siempre lo maravilloso de Dios y lo que Dios nos brinda. Claro que sí. Y transmitirlo
siempre las buenas nuevas. Qué bueno, qué bueno. Así que, hermanos, amigos, para terminar, recordamos que están los capítulos disponibles en Spotify y ya dentro de unos días más estaremos allí por Paso la Maroma, por el Algarrobo, el Águila, Santa Isabel, Chacha, Ramendi, Limay, Mahuida y por todas estas partes de La Pampa para luego poder ir para la provincia de Tucumán. Así que, Manuel, esperarnos que ya estaremos por allí con la ayuda de Dios. Gracias por acompañarnos. Esto fue Inquebrantable. Nos vemos el día viernes a la misma hora, a las 22 horas, Argentina. Así que gracias a todos los que han compartido, los que van a compartir el programa. Llegamos al final de un nuevo programa más de fe. Inquebrantable. Muchas bendiciones. Que Dios les Dios me bendiga. bendiga a todos.